¿Alguna vez has escuchado hablar del bautismo congo? Esta es una práctica religiosa muy común en algunas casas del Palo Mayombe Quimbiza, en la que se consagra a los niños menores de 7 años o a aquellos que por diferentes razones no pueden jurarse en palo. Durante la ceremonia se realizan rituales de limpieza espiritual y se invoca la protección de los ancestros. Pero el bautismo congo es mucho más que eso, es un momento de compromiso y devoción a la religión y a los antepasados, y suele ser muy emotivo y significativo para aquellos que lo experimentan. En este sentido, podemos decir que el bautismo congo es un paso importante en el camino hacia la iniciación completa en el Palo Mayombe Quimbiza. En este podcast, exploraremos más acerca de esta práctica religiosa y cómo se lleva a cabo. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. El bautismo congo es un rito de iniciación en la religión del Palo Mayombe Quimbiza que se realiza cuando una persona desea ingresar formalmente a la religión. Es un paso importante en el camino hacia la iniciación completa en el Palo Mayombe. El bautismo congo es una práctica muy común en algunas comunidades afrodescendientes en América Latina y se utiliza para consagrar a los niños menores de 7 años o aquellas personas que por diferentes razones no puedan jurarse en palo. Durante el bautismo congo, se realiza una ceremonia en la que se invocan a los ancestros y se pide su protección y guía para el iniciado. Se utiliza agua bendita y se realiza una cruz en la frente del iniciado con un carbón de palo de ceiba macho. Además, se le asigna un nombre en el mundo espiritual que se usará dentro de la religión. El bautismo congo también puede incluir una serie de rituales y prácticas de limpieza espiritual que buscan liberar al iniciado de energías negativas y prepararlo para su camino en el Palo Mayombe. Es un momento de compromiso y devoción a la religión y a los antepasados, y suele ser un momento muy emotivo y significativo para aquellos que lo experimentan. El bautismo congo se lleva a cabo en presencia de 7 tatas engangas, quienes forman un círculo alrededor del bautizado. El agua del matari de la enganga se utiliza para bañar la cabeza del bautizado mientras los tatas cantan y piden a las entidades congas por su protección. Cada tata debe pedir algo bueno para el bautizado durante la ceremonia, y es importante que sean tatas de confianza para evitar que se manifieste algo malo en la vida de la persona que se está bautizando. Además, cada tata debe llevar un tabaco prendido y rociar humo en la cabeza del bautizado mientras cantan y ruegan a las entidades congas. Al final de la ceremonia, se le pregunta a las entidades congas si la persona quedó bacheche arriba en toto, consagrado en el palo. Si la respuesta es afirmativa, se cierra la ceremonia con 2 palens a lucero. Si la respuesta es negativa, se pregunta frente a la enganga si falta algo o si hay que hacer algo más para obtener una respuesta afirmativa. El bautismo congo es una práctica religiosa que se utiliza para consagrar a los niños menores de 7 años o aquellas personas que no pueden jurarse en palo por alguna razón o impedimento personal. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos.
Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.